Buenas noches, doctor Armando. Le agradezco inmensamente la posibilidad que usted me da de hacer esta entrevista. Soy estudiante del doctorado en educación de la Universidad Cuauhtémoc. La asignatura es legislación educativa y es una entrevista netamente pedagógica y académica. Mi profesora, la doctora Laura Oscos, nos ha solicitado a través de la asignatura buscar un líder educativo, una persona que tenga un conocimiento sobre legislación y quién más que usted para que me colabore dando respuesta e intercambio de saberes a algunas preguntas basadas en la normatividad de tratados nacionales e internacionales de Colombia. Muchísimas gracias, doctor Armando. Y le doy, por favor, la palabra para que haga una breve presentación y que todos podamos conocer un poquitico de su trasegar en la educación. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Armando González, soy psicólogo, especialista en gestión territorial de la seguridad. Pues bueno, en mi trasegar he abordado la formación en algunos planteles de educación primaria con el tema que tiene que ver con relacionar a evitar el consumo de sustancias psicoactivas. De igual manera, me he desempeñado como docente en instituciones de carácter policial, pues con temas netamente de tipo policivo, tema de seguridad ciudadana, de seguridad pública. eh, y pues en el último año estoy docente de una institución de educación superior, obviamente relacionada también con la formación policial. Ok, muchas gracias, doctor. Muy amable. Entonces, iniciamos con nuestra entrevista, dando respuesta a algunas premisas de verdad, que es muy interesante saber que la educación es una profesión la cual tiene un normograma, el cual nos permite a nosotros como docentes y directivos docentes asumir unas responsabilidades las cuales tienen unas consecuencias. Por tal razón nos vemos obligados a conocer un poquitico sobre ella porque pues podríamos decir que son las reglas del juego en el escenario académico que en este momento son las instituciones educativas. Entonces, la primera pregunta que traigo a colación en este momento es, ¿la educación como derecho en los tratados internacionales y la evolución del concepto de educación inclusiva desde una perspectiva de la atención a la diversidad y multi e interculturalidad ha sido una temática de cuidado y observación frecuente? ¿Cómo cree usted que algún tratado internacional influye en la consecución de este derecho? Si lo tiene. Gracias. Pues, a ver, miremos desde la Declaración de los Derechos Humanos en el año 1948. Tengamos en cuenta que los derechos humanos aparecen producto de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Y allí efectivamente ingresa, o por lo menos se establece un artículo, el artículo 26 de esta declaración, el cual tiene tres elementos. Uno de ellos nos indica que toda persona tiene derecho a la educación. Segundo, bueno, dentro de este primero obviamente, pero segundo elemento, la educación debe ser gratuita. Por lo menos en lo que tiene que ver a los elementos o a los saberes fundamentales. Debe ser obligatoria. De igual manera, debe haber una instrucción que sea técnica o profesional y para acceder a una educación superior o de saberes superiores como tal, de acuerdo pues al mérito de cada individuo que acceda a ella. Segundo, la educación lo que busca básicamente es que haya un desarrollo de la personalidad, que se permita, y a través de este desarrollo, mire que es que los procesos de educación efectivamente logran que haya un buen respeto por los derechos humanos, o sea, un respeto por el otro, el respeto por las libertades fundamentales, que haya una buena comprensión, que haya una tolerancia, que haya amistad entre los individuos, entre las naciones, distintamente de conceptos religiosos, de conceptos políticos, pero que sí haya una relación, un vínculo de respeto, y esto precisamente se logra a través de la educación como tal. Un tercer elemento que nos habla de este artículo
este artículo 26, entonces indica de que los padres tienen derecho a escoger el tipo de educación que le van a dar a los hijos. Y esto efectivamente la Organización de las Naciones Unidas lo refuerza en el año 1984 a través donde indica que la infancia es el periodo en el cual el niño tiene derecho a recibir su educación, que esta debe ser gratuita, que esta debe ser obligatoria, por lo menos en las etapas elementales o fundamentales como tal. Ok, muchísimas gracias. Una segunda pregunta. Se habla hoy en día mucho de la educación inclusiva, ¿no? Esta se postula como una educación de calidad para todos, exigiendo una respuesta por parte de las instituciones competentes para desarrollar una cultura tolerante a lo diferente, en defensa de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades. ¿Cree usted que es necesario construir aulas inclusivas para profesionales de la educación en las instituciones educativas, tanto preuniversitarias como universitarias, dando así la importancia de este postulado y a la vez contribuir al proceso, al principio de equidad? Bueno, miremos una situación. Aquí en Colombia está la ley 115 de 1994, está la Ley General de Educación. Ajá. Y ella establece en el artículo 46 que los establecimientos educativos deben organizar directamente o mediante convenio acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan un proceso integral académico y social de dichos educandos. Ok. Pero aquí hay una situación particular. ¿Qué es lo que tiene que ser inclusivo? ¿Los establecimientos o la educación? Pues yo Obviamente creería que eso es algo, un equilibrio, ¿no? es la educación. O Sí. sea, si nos damos cuenta, digamos, las personas que son ciegas, Ajá. deben haber elementos para que ellos accedan al braille, para que puedan Sí. manipular algún tipo de documento y puedan acceder al conocimiento. Hay personas que son sordas, pero no son mudas, sino que Sí. como no escuchan, pues no pueden acceder a ciertas, digamos, a los códigos de comunicación y por eso no logran transmitir la información. ¿Sí ve? Entonces, aquí lo que hoy efectivamente hay que generar unas herramientas para que la educación sea más inclusiva. Inclusive ahí tendría uno que mirar los planes educativos institucionales, los PEI, cómo están organizados y a partir de allí, cómo se modifican como tal. ¿De acuerdo? Por otro parte, de igual manera los docentes deben tener dentro de su forma de educación que esta o la que se imparte debe ser inclusiva, insisto, la forma de cómo damos la educación tiene que ser, debe ser inclusiva, o sea, mirar al otro como una persona de saberes, no mirarlo Ajá. como una tabula rasa, como una tabla vacía que no tiene conocimiento, sino que efectivamente tiene unos saberes, son unos saberes que sean empíricos a través de su experiencia o que sean científicos a través de los estudios que haya podido realizar, ¿ve? Pero tener en cuenta que hay equidad en el campo de la educación, que se dé un tratamiento igual, acceso, permanencia, que haya un éxito en el sistema educativo para todos y para todas, que no haya una distinción del género, de la etnia, de la parte religiosa o la condición social o económica o política. O sea, no se puede tomar la educación como un negocio. ¿De acuerdo? Sí, claro, hace unos años el ver una persona con una limitación en una institución educativa generaba rechazo, generaba como, bueno, ¿qué hace esa persona acá? Tal vez no se pensaba que tenía unas fortalezas diferentes, pero hoy en día al hablar de educación inclusiva es un reto para los docentes, no solamente para los directivos, porque imagínese un aula con 40 estudiantes donde tenga un niño con un problema auditivo. Entonces es hacer un replanteamiento de todo, del proyecto educativo, de los planes, de los programas, porque esa persona tiene que verse inmersa en el desarrollo de las actividades. Esa es la parte de la Perfecto. inclusión, ¿no? Claro. De Hablar acuerdo. de inclusión, hablar de equidad, hablar de igualdades
entonces no puedo dejarlo como antes. Como usted no puede, entonces quédese allá. O sea, no puede que él sea diferente a mí, que no actúe de la misma manera, no significa que no pueda. Tiene otras capacidades que se pueden explotar de una manera diferente. Totalmente. Listo, don, muchísimas gracias. Una tercera pregunta. Entendiendo que en Colombia la Carta Magna de Educación en su orden jerárquico es la que rige la Constitución Política del 91, ¿cuáles son, a su parecer, dos artículos que se podrían llamar insignia en educación y por qué razón le da una relevancia tan alta a estos dos artículos? Bueno, miremos una situación. El artículo 1 de la Constitución Política dice que Colombia es un Estado social de derecho. Ajá. Es decir, aquí se da relevancia a lo social y a los derechos del individuo, de la persona. ¿Ve? Entonces, si uno analiza, digamos, podríamos tocar el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, la Sí. cual dice que la educación es un derecho de la persona y un servicio público. O sea, y Ujú. cuando se habla de un servicio público es que lo debe garantizar el Estado El Estado. y que debe tener, de hecho, de aparte hay una función de tipo social, que tenga el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, a la tecnología. Y pues obviamente esto redunda en mejorar el concepto de cultura, ¿ves? Sí, claro. Se mejoran los procesos, es decir, cuando yo entiendo la diferencia del otro, cuando yo sé a través de un proceso de formación académica, yo reconozco qué es un conflicto, cuáles son las partes del conflicto, cómo debo abordar el conflicto, pues nos ahorraríamos muchos problemas, ¿sí ven? Y eso lo da que la educación, los procesos formativos. Que el hecho de Correcto. que tú pienses diferente no me da a mí el derecho de maltratarte o de Agredir. irrespetarte o de, ¿cierto? Sí, Entendamos claro. que la educación, al ser inclusiva y a estar en concepto de función social, ayuda a transformar, como diría, a transformar mentes y a transformar corazones. Sí. Básicamente esto es algo que nos dice el artículo 67. Y de igual manera, el artículo 27 nos Ujú. indica que el Estado garantiza la libertad de enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra. Obviamente, pues la gente tiene el derecho de acuerdo a su posibilidad, a dónde se inscribe, cómo se inscribe, ¿cierto? Sí, Pero pues, para nadie es desconocido que en la actualidad la educación es un privilegio. sí, un privilegio. O sea, realmente usted puede acceder a los colegios públicos y sí, te dan una educación de calidad, pero esa educación que te dan no es competitiva con relación a otro tipo de formación que se da en otros planteles. Es decir, el acceso, por ejemplo, a los idiomas. Hay estadísticas donde debería, las personas deberían hablar un mínimo de 2 lenguas Sí, claro. y no se hace, no se aplica, ¿de acuerdo? Sí, ok. Sí, es un privilegio, que tenemos pocos. O sea, somos privilegiadas. Bueno, su merced trae a colación el artículo 27 y donde el cual dice que hay una libertad de enseñanza, aprendizaje e investigación. ¿Hasta dónde puede llegar esta libertad? Y ahí viene la siguiente pregunta. Si hay esas libertades, ¿cómo se puede entonces hablar de calidad educativa? ¿Quién vela para que las instituciones cumplan puntualmente esa norma? Bueno, hoy en día hablamos que sí, el Estado ha hecho hincapié en velar un poco por las instituciones, pero hace unos años hablábamos de las famosas instituciones de garaje, ¿no? Las se colocaban en cualquier parte y hoy en día también se ven algunas, donde sencillamente las personas se inscribían y pensaban que iban a tener un título que verdaderamente tenía una validez y una confiabilidad y no, luego terminaban diciendo que se habían sentido atracados en su buena fe. Entonces la pregunta es, ¿qué instituciones velan porque verdaderamente se dé una educación de calidad, que es a lo que queremos llegar nosotros, no solamente como docentes directivos, sino como padres de familia? Para nuestros hijos queremos algo de calidad. Entonces, ¿cuáles son aquellas que definitivamente hacen cumplir a las instituciones? Bueno, para el caso en Colombia se cuenta con el Ministerio de Educación Nacional. Ajá, Y pues para el caso donde estoy ubicado, el caso de Bogotá, aquí está la Secretaría de la Secretaría Distrital de Educación.
¿de Ujú. acuerdo? A su vez, está el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. Sí, el Pues SNIS. obviamente cada uno de ellos ofrece o controla el ejercicio académico de los entes educativos que hayan en su jurisdicción. Ujú. A nivel regional o a nivel local están también de igual manera, hay secretarías de educación municipal. Sí. Entonces, pues ellos efectivamente obedecen a un nivel central, ¿cierto? Pero tengamos en cuenta que también la educación o la formación debe ser pluriétnica, es decir, eh, el acceso a la educación por parte de los grupos étnicos, el acceso a la educación por parte de los indígenas respetando sus culturas, respetando sus formaciones ancestrales, pues efectivamente esto hay digamos, el ministerio, la Secretaría de Educación deben hacer un ejercicio para que se pueda recuperar o mantener digámoslo así, formaciones culturales que han venido a través del tiempo. ¿Ve? Y con el relación a la calidad educativa, pues efectivamente, digamos que se controla de que se esté haciendo una formación de calidad por parte de los entes ya mencionados. Ok, Doc, muchas gracias. Cuando hablamos de procesos en los educandos, ¿qué cree usted que se hace necesario tener en cuenta como docentes para poder contribuir en este fortalecimiento? Hoy en día hablamos de inclusión, hablamos de calidad, hablamos de procesos, pero también nosotros los docentes nos debemos replantear en nuestra manera, no solo de enseñar, sino de aprender, a aprender. Porque sí, tenemos una formación académica, pero todos los contextos no son de la misma manera. Entonces, ¿cuáles cree usted que, como nosotros docentes, cuáles son los aspectos fundamentales? Bueno, para aquí, el caso colombiano, por ejemplo, el 25 de marzo del 2015 fue denominado el Día E. Ajá, ¿Y qué quiere decir esto? El Día de la Excelencia en la Educación, donde cada institución educativa a través de sus planes de acción establece unas herramientas que permitan mejorar el nivel de la calidad educativa. sí, Y aparece el índice sintético de calidad educativa. Este índice, ¿qué es? Es una herramienta que tienen las instituciones educativas para medir el progreso, la eficiencia, el desempeño y el ambiente escolar. En la parte del progreso que mide, mide la mejora que tiene el colegio con relación al año anterior. ajá, ¿De acuerdo? En la parte de eficiencia, mide que los estudiantes alcancen los logros propuestos en el grado escolar. Y de igual manera, que los estudiantes estén aptos para aprobar los grados del ciclo evaluado. ¿Ve? sí, De igual manera se tiene en cuenta el desempeño, que es visto como el incentivo del resultado en aprobar unas pruebas de conocimiento. Para el caso colombiano, las pruebas saber. Y de igual manera se tiene en cuenta los ambientes escolares, es decir, los contextos en los cuales se desarrollan las clases que reciben prácticamente los educandos, los estudiantes como tal. ok, por eso hoy en día vemos que obligatoriamente los docentes debemos estarnos actualizando, es una obligatoriedad, no es si se puede, sino si se quiere, si no nos toca. Lo que ocurre es que el mundo cambia, el mundo es dinámico, o sea, lo estamos viviendo, ¿ves? Lo estamos viviendo, entonces uno no se puede, claro que existen unas teorías de vieja data, yo no podría venir a cambiar la teoría de la relatividad, ¿cierto? Existen unas teorías que se deben mantener, pero efectivamente el formador, el docente, debe medir los contextos sociales, los contextos regionales, los contextos locales, los contextos globales, y a partir de allí formar educación, una formación que sea crítica. Apartemos del concepto de criticona, no, es una Sí, educación que sea crítica, es decir, eso que me están dando a mí realmente sí me forma para ser un mejor ciudadano. Estos conocimientos realmente sí me forman para colocarlos en práctica en la construcción del tejido social, ¿ves?
Entonces, claro, hay que estarse actualizando. Todo en la vida cambia y lo estamos viviendo en la actualidad. Sí, claro. Aunado a eso, ¿qué nos puede hablar del decreto del 1860, del cual muchos educadores le huimos porque pues él viene a reglamentar la parte de la Ley General de Educación, ¿no? Nos habla de algunos aspectos pedagógicos y este apunta mucho a exactamente a esos procesos porque son vitales para el desarrollo de los mismos. Usted mismo lo ha dicho ahorita, ¿no? Todo está cambiando y nos corresponde ajustarnos. Pues básicamente es que este decreto que vino a reglamentar la ley General de Educación, Ajá. ¿cierto? Con el tema de los fines de educación, los objetivos de cada nivel, los ciclos definidos por la misma. Y las instituciones, las organizaciones, las sociedades están conformadas por seres humanos. Y ese ser humano ocupa un lugar, un espacio en el entorno, en el contexto. Para este caso, el docente, ¿quién es el que está llamado a modificar o a transformar estos procesos? Es el docente. ¿Sí ve? Él es el que influye en los educandos, en los estudiantes, para que evolucione los conceptos de conocimiento, cómo se aprende, cómo se asimila. ¿Ve? El profesor es el que abona ese terreno, es el que genera a través de su pasión, a través de su innovación, a que haya una formación de calidad y una formación integral. ¿De acuerdo? O sea, es que yo no puedo formar seres humanos para que sencillamente vayan en una filita. No, hay que formar seres humanos críticos, Uh-huh. que aprendan a tomar decisiones, seres humanos que se preocupen por la construcción de sociedad. ¿De acuerdo? Sí, claro, y hoy en día aún más, ¿no? Hablamos de inclusión, hablamos de derecho, hablamos de que una persona sea crítica, reflexiva, que sea innovadora, pero eso debe ser en todos los campos. Se habla del alto índice de suicidio en los jóvenes y de pronto precisamente es eso, no es solamente memorícese las tablas de multiplicar, sino cómo usted en un escenario, en un momento de dificultad, usted puede tomar decisiones que sean benéficas o no lo sean para su vida, no solamente para su vida, sino para su familia. Usted vive al lado de Es un que, contexto y eso va a afectar de una u otra manera ese contexto. es que, mira, la resiliencia. Hoy en día, por ejemplo, en la actualidad, ¿cómo estamos? Estamos en las casas. Han cambiado las formas de socializar, de interactuar, Sí, de comunicarme. ¿Ves? Y efectivamente esto exige que también, pues, en los jóvenes haya un cambio de paradigma en su forma de concebir la educación. Esto, o sea, si finalmente la educación es el motor de cambio, es un motor de transformación de una sociedad. ¿Ves? Digamos, eh, a los jóvenes, a los niños, es a quienes se les debería dar la mejor educación, pero la mejor sí. educación queda guardada para las universidades. Sí, ya vamos a hablar Entonces, ahorita de algo de educación superior. Bueno, hablando de algo de educación superior, la ley 30 del 92 es la que pretende que la educación superior se ponga a tono con la apertura económica. Y hoy en día hablar de apertura económica, no, nada de apertura. Como en estos momentos por los cuales atraviesa el mundo, es necesario reinventarnos y asumir el rol del open source y así contribuir a cumplir el artículo quinto de la ley, que ese artículo nos habla de la accesibilidad de la educación superior. En estos momentos tan difíciles, como yo, como mamá, como rector, como director de una institución superior, digo verdaderamente es benéfico abrir puertas de virtualidad para que lleguen a mi institución y continúen formándose. es que mira, el open source o el código abierto es un término que se utiliza para un cierto tipo de software Uh -huh. a través del cual se accede al conocimiento, ¿cierto? Pero Sí, entonces, aquel que tenga este conocimiento o el que tenga esta fuente para estudiarlo y modificarlo será quien realice un mejor proceso académico.
El que ¿Sí no, ves? no. Exactamente, entonces ahí hay como una desventaja. Mire, lo veíamos nosotros en estos días. Cuando va y se hace una revisión de cuántos computadores se tienen en promedio, entonces entran a establecer de que más por 10 personas, perdón, si es por 10 sí, solamente 7 tienen computador. Sí. O Y sea, el ahí internet, el acceso a la internet, por ejemplo. Entonces, se rompe totalmente el esquema frente a las tecnologías de la comunicación, frente a las tecnologías de acceso a la información, porque no se cuentan con los medios. Si no se tiene la caja de herramientas, si no hay una caja de herramientas, en este caso hablamos de caja de herramientas, de tener el computador, de tener la cámara, de tener el acceso al Internet, para entrar a manejar las tecnologías, pues es complejo. Digamos que no se aplica, no se cumple. Y ahí es un llamado a ver cómo realmente se hace este ejercicio para mejorar los procesos académicos a través de qué, a través de las tecnologías. sí, no solamente eso, Doc, sino el saber que yo como docente puedo hablar de pedagogía y de procesos académicos, pero de pronto no puedo hablar de tecnopedagogía, porque esa es la otra cara de la moneda, ¿no? El saber que tengo el conocimiento y la idea de las herramientas virtuales es, o sea, unirlas para que el estudiante entienda que ellas minimizan muchas actividades y que a la hora de la verdad, si yo uno lo académico, lo pedagógico y lo virtual o las famosas TIC, puedan dar un resultado óptimo y que la educación no venga a ser una carga, sino que venga a ser un deleite. Cuando algo se vuelve una carga, pues qué jartera tener que prender un computador y descargar 20 guías que me colgaron sin ningún proceso y sin ningún seguimiento, porque mi docente que sabe tanto no sabe manejar las tecnologías dentro de sencillamente una clase virtual. Es que aquí entra otro elemento particular también y es la cultura. Es decir, yo cómo asumo mi proceso formativo. Es más, es un proceso de autoformación, porque yo me incluyo dentro del proceso. Es decir, no es un monólogo donde va y yo escucho, sino es que esto ya es en doble vía, Sí, donde tú claro. tienes o sea, uno como docente, claro, uno puede estar aquí al lado de la cámara, pendiente, pero yo no sé si tú al otro lado y me apagas tu cámara y no te veo, solamente escucho tu audio o me apagas el audio, yo realmente no sé si me estás parando bolas, si Sí, me estás claro. escuchando, o sencillamente, entonces ahí entra un proceso de autorregulación, de Sí, autoaprendizaje, de autoconocimiento. Mira, autocontrol. esto obliga a cambiar. Esto obliga a cambiar el ejercicio académico. Esto obliga a repensar las formas de cómo se transmite el conocimiento. ¿Ves? Sí. Nos ha tocado a todos repensar y reinventarnos en esta situación, porque definitivamente la virtualidad no es igual a la presencialidad. No, totalmente no. O sea, ¿qué pasa? Es que en la presencialidad hay un intercambio de saberes eh, que es directo, ¿cierto? Que es constante. Pero yo en un aula con 30 estudiantes y todos abriendo el micrófono, no, no funciona. Sí, ¿Sí y ves? otros No con la funciona. cámara apagada y acostados tampoco funciona. Eso es así. Bueno, Sí, eso es así, que eso suele suceder. Bueno, en estos momentos de cambios improvistos, ¿qué características debe tener un docente para coayudar en la coyuntura de la educación? O sea, sabemos que nos ha tocado y venimos hablando de replantearnos, de reinventarnos, pero exactamente en este momento, ¿cuáles dice usted como experto? Un docente para mí debería tener esta y esta característica puntualmente. Y si hay alguna resolución que de pronto en la cual me diga, mira, estas serían unas buenas características en un formador o en un educador. pues a ver, lo diría de pronto Fernando Sabater en su libro el valor de educar. Realmente la formación no es sencilla. La formación no es sencilla y un docente, ¿qué es? Un docente es una persona que transforma mundos. O sea, un docente es una persona que logra ya interiorizar en el otro y hacerle ver cosas, ¿cierto? ¿Frente a qué? Frente a la cultura, frente a la política, frente a cómo me construyo con el otro, frente a cuál es el valor del otro, ¿cierto? Cómo es la inclusión, el respeto.
las normas, los valores, los principios, la ética, la moral. O sea, un maestro es una persona que deja huella Todero. en los demás, ¿sí ves? Pero es que obviamente eso depende de quién, eso depende de cada ser humano. Hay algo importante y es que cuando uno transmite educación debe tener algo que está muy cerca a la emoción y al sentimiento. Y es que el maestro o el docente debe tener vocación por lo que hace, debe Sí, tener claro. pasión, ¿ves? En estos momentos más, es que lo hemos vivido ahorita con nuestros hijos, cuando el docente allá detrás de la cámara tratando de dar su taller a niños de 8 años y todos prenden la cámara al tiempo. Al Y tiempo. el profe, yo me imagino, él se desgasta ya sus escrituras, yo cómo hago para que estos niños no me Apaguen el apaguen la cámara. micrófono. ¿Ves? Entonces, para el caso, por ejemplo, en la parte normativa, sí, aquí hay una resolución, la resolución 09317 del 6 de mayo del 2016, y allí hay unos desafíos para los docentes. Uno, que sean conscientes que sus acciones formativas están directamente vinculadas con el logro de sus estudiantes. Segundo, Sí, que se recreen modos activos y nuevas formas de enseñar para posibilitar y provocar modos distintos, relevantes y significativos de aprender en los estudiantes. Y la relación que hay entre la enseñanza y la evaluación. O sea, es que en el concepto cualitativo, perdón, cuantitativo, yo no puedo volver todo un número. sí. Es decir, cuando uno hace un buen proceso académico, el resultado o el producto de transformación de conocimiento es obtener una buena nota. Pero entonces pareciera que uno trabaja es para obtener una nota, no para que la materia gris, el cerebro, se le llene de cosas importantes que le sirvan para su vida. ¿Sí ves? Entonces, terminamos repitiendo cosas y sin saber por qué las repetimos. ¿Ve? Eso sencillamente, o sea, la evaluación no debe ser directamente proporcional al trabajo que me presentan, sino al nivel de raciocinio que se da frente a Sí, ese trabajo que me claro. presentan. ¿Ves? Ok. Bueno, doctor, y ya para finalizar, ¿cree usted, esa es una pregunta como de un arma de doble filo, ¿considera que es necesario un cambio en las políticas educativas? Mira, hay que hacer un cambio no solo en las políticas, sino en la forma como se concibe la educación. Es decir, la educación tiene que ser para transformar y para cambiar sociedades, para cambiar mentes y corazones. ¿Sí ve? O sea, yo no puedo ver la educación como ese espacio donde sencillamente voy, aprendo unas materias, la física, la química, la biología, y uno se preguntaría, bueno, ¿y eso en la vida real para qué me sirve después? ¿Cierto? Sí, Entonces, claro claro. que hay que hacer un cambio frente a lo que se está viviendo en la cotidianidad. Mire, la pandemia hoy en día nos obliga a repensar, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, el respeto por el otro, el respeto por la cultura, el respeto por la diversidad, el respeto, el valor que tiene la familia en la construcción de conocimiento y de saberes, la forma como yo interactúo posteriormente al interior de los núcleos sociales, la forma como yo construyo esos conceptos políticos y aprendo a tomar decisiones frente a aquel que me gobierna. ¿Sí ve? O sencillamente yo me voy y aprendo a través del discurso o del imaginario colectivo de lo que me cuentan unos y otros de qué es mejor o qué es peor. O sencillamente yo acudo a documentos que me ilustren y me ayuden a tomar decisiones. Obviamente esto es una reflexión para pensar y decir, efectivamente, sí hay que hacer un proceso de transformación y de cambio. ¿Frente a qué? Frente a la forma como se educa, frente a las normas existentes en la educación y la forma como se transmite la educación. ¿Ve? Y ver al sujeto que se está educando como parte activa de la construcción del conocimiento. Sí, gracias. Doctor Armando, muchísimas gracias. Un último, regálenos dos consejos para ser cada día mejores docentes y directivos frente a, a estos retos que nos están costando tanto en este momento.
Yo considero que la forma adecuada de educar es ver al otro la importancia de que se eduque. O sea, si yo no lo hago ver al otro que es importante en el proceso formativo y educativo, pues hombre, él llega y se sienta y va a tener horas sentado, pero no va a tener horas de conocimiento. ¿Ves? Entonces, importantísimo que el otro se vea como un sujeto activo de construcción de conocimiento. Y segundo, que es que al verse como sujeto activo de construcción de conocimiento, que entre a ver para qué ese conocimiento, es decir, un conocimiento que sea aplicable. ¿Ves? Un ejemplo muy sencillo. Venga, pero a mí para qué me sirve de pronto saber las tablas de multiplicar. No, pues que sencillo. Tú vas al supermercado y allí haces unas relaciones o unos vínculos comerciales. Y si tú no sabes esas cosas básicas, te van a estafar. ¿Ves? Es sencillo. Mira, lo que estamos haciendo en este momento, si no supiésemos manejar la tecnología, pues no podríamos estar llevando a cabo esta entrevista. ¿Ves? Entonces, hay que hacer ver al otro como parte importante en la construcción de su conocimiento y hacerle ver de que ese conocimiento que adquiere le va a permitir mejorar en sus diferentes niveles de la vida en sociedad. Doctor Armando, agradecida de verdad de que me hubiese dado el espacio para hacer esta entrevista. Aprendimos mucho y una de las cosas que nos deja en el tintel para reflexionar es el replantear las políticas educativas y las prácticas docentes. Muchísimas gracias, doctor. Con su permiso voy a publicar la entrevista en YouTube para que mi docente la pueda analizar y haga sus comentarios pertinentes. Doctora Ruth, muchas gracias, que esté muy bien. Gracias, feliz Allá noche. su docente igualmente, que esté muy bien. Gracias. Ok.